Show, 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 show. ¡Wow! Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿sos un padre o una madre que emprende y te cuesta repartir tu tiempo entre las exigencias del negocio y la atención que requiere la crianza? ¿Te da culpa pasar menos tiempo del que quisieras con tus hijos o con el negocio y cuando estás con uno no puedes dejar de pensar en el otro? ¿Te pasa de que los imprevistos son una constante y de que no sabes cómo gestionarlos? Estas cosas le suceden a todos los padres y madres que emprenden. Y es bastante común que se sientan divididos y frustrados por no poder dedicarle toda la energía que quisieran a estos dos roles que son los más importantes en sus vidas. Emprender con hijos es desafiante, pero es posible. Con los paradigmas correctos y con una buena organización podemos lograr el equilibrio entre nuestros roles, disfrutar más y estar presentes tanto en el desarrollo del negocio como en el desarrollo de nuestros hijos y lograr mejores resultados en los dos lugares. Este es un tema que nos venían pidiendo hace un montón, así que en este episodio especial vamos a estar con Lu, que está aquí acompañándome, enfocándonos en herramientas para padres y madres. Puntualmente vamos a ver 3 rutinas clave para organizarse y mantenerse productivos en esta situación. Todo como parte del show de Superhábitos. El show de Superhábitos es un podcast en el que cada semana les compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple, para que puedan vivir de lo que les gusta, disfrutar más a sus familias, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Así que bienvenidos, bienvenidas al episodio número 410. Y antes de seguir, les recuerdo que si algo de lo que escucharon en este episodio ahora o en los episodios anteriores los ayuda a ser mejores emprendedores, mejores padres, mejores madres, a fortalecer buenos hábitos, pueden ayudarnos a llegar a más personas dejando sus comentarios en YouTube o mandándonos un mensaje por Instagram contándonos qué les funcionó, qué les gustó, qué les sirvió hasta ahora. Como les decía, en el episodio de hoy nos vamos a meter en el tema de organización para madres y padres emprendedores para ayudarlos a lograr un equilibrio entre negocio y familia y sobre todo para disfrutar más de ambas cosas que son lindas, pero si las gestionamos correctamente. Entonces, vamos con eso, nos vamos a meter en este tema con Lu desde ahora. Entonces, tenemos un desafío por delante el día de hoy. Sí, y la verdad que nos vienen pidiendo hace mucho este tema, muchas preguntas hemos juntado para armar este episodio, muchas dudas y situaciones que nos han comentado por Instagram justamente, muchas madres y padres emprendedores. Y justo le decía a Mati, ahora fuera, antes de empezar a grabar, que me causaba mucha gracia que estemos grabando este episodio justo hoy, en esta semana en particular, en nuestra vida, porque todo lo que vamos a charlar hoy nos pasó esta semana. Todos los problemas, desafíos, todo lo que es cuesta arriba muchas veces de emprender con hijos o hijas. Esta semana sucedió, creo que casi todo, y todavía no terminó la semana. Así que estamos justo ahí como en una muy buena semana para reflexionar y charlar de estos temas. De hecho, dijiste eso y se escuchó de fondo Sí, el grito un de grito. Emma como, sí, es verdad, esta semana Tal nos cual. pasó eso. Sí, tal cual. Que una cosa que por ahí es divertido como para empezar es aceptar que estas cosas pasan, aceptar el desafío, ¿no? Uno muchas veces, hemos hablado de esto en varios episodios, pero por redes sociales o por el motivo que sea, por las películas, uno a veces idealiza, ¿no? Idealiza el ser padre, idealiza el ser madre, idealiza el ser emprendedor y de repente metemos todo en una bolsa y cada vez que hay un problema sentimos que ese problema es un reflejo de que hay un problema con nosotros. Cuando en realidad tiende a ser mucho más un reflejo de que somos seres humanos y de que estamos vivos y de que la vida es un desafío. Y dicho gracioso, la vida nos pasa todas las semanas, ¿no? Entonces, vamos a meternos en este tema. Creo que una aclaración que es importante antes de empezar es que vamos a hablar de principios, vamos a hablar mucho desde nuestra experiencia personal, también mucho desde nuestra experiencia trabajando con clientes, pero eso no quita el hecho de que cada familia es distinta. Y sabemos que cada familia es distinta, que cada niño es distinto, que cada grupo de padres es distinto, que cada pareja es diferente. El tema ahí, y es la aclaración que yo quiero hacer, es, sabemos que eso es así, 100% si escuchan este episodio y les surjan dudas sobre cómo esto se aplicaría en su situación, escríbanos, mencionamos al comienzo del episodio, escríbanos un comentario en YouTube, mándenos un mensaje por Instagram, un mail a comunidad@superhabitos.com, como quieran. Pero que eso no se convierta en una razón por la cual, bueno, no, yo no puedo tal cosa. No, entonces yo no puedo emprender, yo no puedo estar organizado, yo no puedo disfrutar de mis semanas porque inserte la razón por la que su familia es distinta aquí, ¿no? Entonces, entendemos que cada familia es distinta y es verdad,
Pero también cada persona es distinta. Y sin embargo, muchísimas personas completamente distintas entre sí se organizan y están saludables y un montón de cosas. Entonces, de la misma forma es posible en nuestra familia encontrar un equilibrio y si requiere más trabajo, probablemente incluso la recompensa sea más grande. Sí, que eso está bueno aclararlo porque también nosotros vamos a contarles mucho de nuestra experiencia, que es particularmente la de soy dueño de negocio, trabajo en casa, tengo una bebé en nuestro caso, que ahora tiene 1 año, entonces tenemos la experiencia de un poco más de 1 año de las diferentes etapas, ¿no? Del cuidado de un niño bebé trabajando en casa a la par. Entonces va a haber muchos ejemplos o muchas cosas que les vamos a sugerir o recomendar o contar de nuestra experiencia que vienen de ahí. Pero como decía Mati, hay muchos principios y cosas que se pueden adecuar, obviamente, si trabajas fuera de tu casa, si tenés tu negocio pero tenés tu oficina fuera de casa, si no viven juntos en pareja también. O sea, todo esto se puede aplicar y preferimos compartirles lo que sabemos que funciona en nuestro caso y en el de todas las personas con las que hemos trabajado que tienen hijos, y luego ayudarlos, como decía Mati, a adecuarlo a sus casos si hay algo que les genera dudas. Porque y creo que ahí hay un punto interesante y es, con Lu estamos en pareja hace muchísimos años, siempre supimos que queríamos tener hijos en algún punto, entonces algo que nos pasó es que cuando empezamos, todavía no teníamos ni en mente tener un negocio, mucho menos por internet, yo no sabía ni que eso era posible, pero cuando empezamos a buscar herramientas de organización, las buscamos siempre pensando en cómo vamos a hacer el día que tengamos hijos. Como que era una pregunta que siempre nos movió y algo que afortunadamente terminó pasando es que cuando empezamos a trabajar con personas, a dar programas, a dar talleres, digamos, las personas que empezaron a llegar, muchísimas tenían hijos, porque las herramientas estaban pensadas para eso. De hecho, siempre dábamos ejemplos sobre eso porque ya estábamos visualizando o pensando cómo íbamos a resolver esas situaciones. Y algo muy bueno que nos terminó pasando es que desde ese momento hasta ahora, que son muchísimos años, el otro día hacíamos cuentas de que estamos rumbo, los 10 años empiezan a aparecer en el horizonte de los 10 años de Super Hábitos. Y tuvimos la experiencia de trabajar con muchísimos padres, familias hipernumerosas, con muchísimos chicos, familias con adolescentes, familias con hijos que ya son grandes, familias con hijos muy chiquitos, y eso nos nutrió de mucha experiencia que ahora de alguna forma también la podemos recontracapitalizar. Más allá de toda nuestra preparación, también ganamos mucha experiencia trabajando ahí. Entonces hoy les vamos a compartir una mezcla. De vuelta, si ustedes escuchan esto y piensan, pero mi familia es distinta a todas las familias que ustedes conocieron hasta ahora, es muy probable que sea cierto. Cuéntenos que es distinto y pensamos juntos. Entonces, vamos a ver 3 rutinas, pero las 3 rutinas están basadas de alguna manera en una serie de filosofías o principios que a nosotros nos sirvieron mucho. No son tanto principios descriptivos de la realidad, quizás como modelos mentales que a nosotros nos han permitido resolver muchos del desafío, ¿no? Y cuando decimos los desafíos de tener padres y tener hijos, estamos hablando, o vamos a hablar en profundidad de siento que el tiempo no me alcanza para todo, de me siento dividido entre roles, que fue lo que dijimos ahí recién cuando estábamos empezando, de siento que los imprevistos aparecen de cualquier lado y en cualquier día y me desacomodan mi rutina. Siento emociones, culpa, siendo la que aparece más seguido en general cuando se habla de esto. Enojo, frustración también puede aparecer. Siento cansancio. Entonces vamos a estar hablando de todas esas cosas. Y lo primero la primera de estas frases que yo la descubrí a través de Lu, que me sirven a mí para desarmar muchas de estas situaciones, es la frase de hoy no es siempre. Porque si se fijan, todas estas frases que dijimos tienen un mix de problemas prácticos y emociones cargadas, todas en un mismo momento donde muchas veces tenemos los ojos de este ser al que queremos criar e inspirar mirándonos. Entonces nosotros estamos muy enojados, muy frustrados, muy cargados. Esta personita nos está mirando o de repente esta personita está haciendo que estemos más enojados todavía porque está haciendo algo que nos molesta. Estoy pensando en un par de ejemplos. ¿No? Entonces estamos en esa situación muy cargada y es muy fácil proyectar eso a todo, ¿no? Y sentir como y sentir Dios que santo, es mucho más grande de lo que es en realidad. Claro, esto es mi vida. Esto es mi vida, esto es lo que va a ser mi vida. No puedo creer qué malas decisiones que tomé que me trajeron hasta acá. Y lo que de fondo estamos pensando es, esto va a ser así siempre. Y el hoy no es siempre, que me acuerdo que cuando Lu me lo dijo estuve como 2 semanas como repitiéndome, como claro, hoy no es siempre, es verdad. Porque la frase de hoy no es siempre, que creo que es el título de un libro. Sí, de Sabrina Kritzman, que es una pediatra que la súper recomendamos siempre. Toda la información que comparte es muy valiosa, súper fundamentada. Y esta frase titula su libro porque es mucho su filosofía también. Claro, y esa frase a mí me súper sirvió porque cada vez que estoy teniendo un día hiper difícil, lo primero que hago es recordarme ok, hoy no es siempre.
¿Eso qué significa? Que no tengo, en este momento de máximo dolor y de preocupación, no tengo que sacar un montón de conclusiones, sino que esto se conecta de hecho un poco con lo que yo mencioné en mi entrevista de enero, que salió en el podcast, de cómo dejar que pase la ola. Es decir, hoy no es siempre, dejo que esta ola que hoy me está tapando pase y de ahí vuelvo a pensar, ok, con la cabeza un poco más calma, cómo ataco las cosas. Pero el saber que... Y también con los niños hay mucho de, esto va a ser una etapa. Bueno, que la frase de hoy no es siempre, lo que tiene de lindo, no sé si lo mencionamos en algún, creo que lo contamos en algún podcast, pero tiene como este doble significado. Por un lado, tiene que ver con tomar perspectiva de esto que está pasando ahora, que lo siento como gigante y es muy intenso emocionalmente o físicamente, no va a durar para siempre, ¿no? Entonces, te relaja o te da esa perspectiva de esto no es así todos los días, para siempre, no es esta mi vida de ahora en adelante. Es un momento. Y también tiene el otro lado que tiene que ver con esto que está pasando ahora, no sé, un berrinche de un niño, una situación, un día en el cual nuestro hijo o nuestra hija está necesitando, no sé, que estemos ahí todo el día y no podemos hacer otra cosa más que estar ahí con ellos. Todas esas situaciones. Hace 24 horas. Claro, no niego ni afirmo que pasó ayer. Sí. De repente eso también, la otra cara del hoy no es siempre, tiene que ver con esto que está pasando ahora es único y tampoco va a durar para siempre, porque en algún momento este niño, esta personita, va a crecer, va a ser independiente y no me va a necesitar. En algún momento esta personita va a saber hablar y expresarse y me va a poder decir qué quiere y no va a necesitar que lo abrace e interprete qué necesita. Entonces también tiene como un efecto como de mindfulness, que es muy lindo, porque no es solo darte calma en medio del caos, sino que también esta frase, esta idea, te ayuda a valorar incluso en medio del caos esa situación que no va a suceder, o sea, en algún momento va a dejar de suceder y tiene su encanto también. Ya sé que suena, lo digo ahora, fresca a la mañana, ayer no lo sentía tan así, pero... Bueno, pero es el rol de la frase. Pero es justamente eso, como que te ancle a, bueno, esto no va a volver a pasar, en algún momento no va a pasar de vuelta. Y creo que eso conecta mucho con la segunda parte, que es... A ver, lo voy a decir gracioso, pero la crianza es un juego de largo plazo. Muy parecido a los negocios. Con lo cual, ahí tenemos una gran ventaja, que lo voy a retomar enseguida, pero de que tenemos muchos paralelos y muchos aprendizajes que podemos llevar de un lado al otro. Porque de hecho, el hoy no es siempre, también lo podríamos aplicar como emprendedores, por ejemplo, cuando estamos empezando nuestro negocio, ¿no? Y de repente estoy tratando de lograr mi primer venta y recibí un montón de nos. Y eso es frustrante, pero tengo que pensar, bueno, algún día voy a resolver esto y mis problemas van a ser otros. Y hay un encanto en esta etapa donde estoy probando cosas y donde es todo creativo. Quizás voy a tener después una etapa donde voy a tener que sistematizar esto que hice ahora y no voy a tener el mismo nivel de libertad que tengo ahora, que todavía como que el pizarrón está en blanco, ¿no? Entonces, hay muchos paralelos que se pueden hacer. El tema de que sea un juego de largo plazo creo que también tiene doble connotación. Una es cuando necesitemos motivación para enfocarnos, para hacer las cosas mejor, para hacer nuestra mejor versión. Está bueno recordar de que va a ser difícil ver hoy los resultados de las inversiones que hagamos, pero en la medida en la cual nos adelantamos y entendemos el proceso y entendemos a qué objetivo estamos yendo, todas las inversiones que hacemos antes tienden a hacer que la vida sea más fácil después. ¿Sí? Si yo, cuando mi hijo es muy, muy chiquito, por ejemplo, tomo las medidas correctas de cuidado de la salud, obviamente en la medida que se puede, enfermedades raras que suceden les pasan a cualquiera, pero en la medida que yo puedo, controlo los factores que puedo de su salud, le doy, no sé, lo cuido para que también se sienta tranquilo, para que desarrolle su confianza, lo acompaño a desarrollar sus habilidades, su lenguaje, cada una de las cosas que de vuelta cada uno como padre le preocupan. Si yo invierto en eso ahora, en general son, lo voy a decir, pero no sé si suena mal, pero son problemas que me estoy ahorrando a futuro, ¿no? Porque porque hoy estoy saturado, lo que voy a hacer es como no voy a tirar por la borda toda la construcción de, no sé, alimentación saludable que estaba tratando de hacer. De repente, bueno, eso me va a traer problemas más adelante, porque en algún momento voy a tener que lidiar con las consecuencias de eso. Que no quiere decir, es muy gracioso todas las aclaraciones que hay que hacer en estas cosas, sí. Que no quiere decir que no puedas un día relajarte un poco, que no quiere decir que haya que hacer todo en nivel 10. Recuerden siempre la filosofía que nosotros les compartimos de apuntar al 8 en general. Eso se aplica acá también.
Pero sí quiere decir ser conscientes de ese esfuerzo que estás haciendo hoy va a traer frutos. Solo que no va a traer frutos mañana. Porque el hoy estar con tu hijo, el hoy cuidar su confianza, el hoy desarrollar su lenguaje, quizás te traiga frutos en 18 años, en 20 años. Pero también hay que dimensionar las consecuencias de no hacer ese trabajo, ¿no? A mí me sirve mucho pensar en padres que de repente, no sé, tienen hijos cuya independencia no fue desarrollada cuando eran chicos, y de repente tenemos padres que tienen, no sé, los hijos tienen 30 años, 35 años, 40 años y siguen dependiendo de los padres. Porque yo siento que mucho de nuestro rol como padres es desarrollar la independencia. Eventualmente para poder generar una interdependencia entre nosotros y nuestros hijos y tener un ida y vuelta, pero como mínimo independencia de ellos. Y si dimensionamos la diferencia entre un niño o un joven que a los 20 o a los 25 años sea independiente de una persona que a los 40 o a los 45, no, estamos hablando de 20 años, o sea, estamos hablando de 20 años de nuestra vida en las cuales podemos no tener un problema. Y estoy yendo al caso extremo, pero en realidad esos problemas pueden empezar mucho antes. Entonces creo que el pensar que esto va a ser un proceso que va a ir cambiando y que en cada momento yo tengo la oportunidad de hacer inversiones que van a hacer que las siguientes etapas sean más fáciles para mí y para mis hijos, bueno, creo que eso también me ayuda mucho porque me hace verlo de vuelta fuera de la reacción inmediata de corto plazo y me lleva a las recompensas de largo plazo. Que detrás de todo esto, siempre nosotros les vamos a decir, y en esta área de la vida, de la maternidad y la paternidad, yo creo que se multiplica su importancia, es siempre tenés que enfocarte en tu norte y en lo que para vos es importante. Y así como dijimos, cada familia es distinta y cada familia es única y hay un montón de cosas comunes que podemos compartir y aprender y aplicar. Al final del día también hay una cuestión de expectativas, ¿no? De mirar hacia afuera, esto que decías hace un rato. Siempre el pasto se ve más verde del otro lado, siempre es más fácil ser autocríticos o mirar y sentir que estás en medio de un caos o de una rutina muy difícil y que hay otras personas, otras madres, otros padres que son súper productivos y tienen sus rutinas impecables y son súper disciplinados y sus hijos son perfectos. Y la realidad es que es muy probable que tengamos más cosas en común que diferencias en cuanto a los desafíos de tener un negocio y avanzar como emprendedores y desarrollarte a nivel personal y ser un buen padre o madre. Es mucho más probable que tengamos cosas en común y desafíos comunes, pero siempre lo que más va a importar es que mires hacia adentro y veas, bueno, yo con mis prioridades, con mi familia, con mi negocio, con mis objetivos, con mi persona, qué es importante para mí y qué quiero lograr. Y que lo enfoques a partir de ahí y regulemos un poco las expectativas y regulemos un poco esta comparación, este mirar hacia afuera o mirar a lo que vemos, ¿no? De afuera, que no siempre, ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero no siempre es así como lo vemos. Sí. Hay que tener cuidado con eso. Que sumaría como un punto de equilibrio ahí el decir, no caer ni en esto de ver imágenes idealizadas y por eso caer en sobrecriticarnos, pero tampoco caer en comprar como todos los mitos que hay de ser padre o ser madre es la muerte, ¿no? Que yo entiendo que es gracioso y todos nos hemos reído con el meme de yo antes de ser madre y una mujer toda divina y yo ahora que soy madre y una mujer que de repente está como, no sé, golpeada por la vida. Sí. Entiendo que es gracioso el meme, pero es súper importante como tener cuidado con esos mitos. Porque muchas veces, de vuelta, nos podemos reír de lo que nos pasa. Y puede haber días, y de vuelta, o sea, en la vida real puede haber días. Yo he mandado a grupos con mis cuñadas o amigas la foto graciosa de, al final, cuando Emma era chiquitita, los primeros meses, al final me reía mucho de los memes de que las mamás no se llegan a bañar y es verdad, hoy no me bañé. O el rodete, o sea, he mandado fotos y me he reído de eso y ha sido no gracioso a veces, pero es real, puede pasar. A veces lo mandé riendo, a veces lo mandé llorando. Pasa, es real, pero no, o sea, no hay que eso, como tener esta imagen, el mito extremo, ¿no? De es una cosa o la otra, extrema. Claro, y llevarlo a un acepto la destrucción como la normalidad. Que eso pasa mucho, ¿no? Y lo uso también muchas veces como justificación o me quedo ahí sin querer, ¿no? O sea, a veces no es consciente, no es que lo uso como excusa.
a propósito, pero muchas veces hemos escuchado y hemos visto personas que, no, vos porque no tenés hijos. No, Claro. yo no puedo hacer eso porque tengo hijos. Si tuvieses hijos entenderías, ¿no? Y eso... Tampoco quedarse ahí. Claro, no comprar él porque sos padre, porque sos madre, tu vida va a ser caótica, va a ser desorganizada, no vas a poder avanzar, no vas a poder ser productivo. Porque de hecho hay un montón de estudios que en realidad apuntan para el lado opuesto. Hay una serie de estudios, lo citan en el libro de New Father, no me acuerdo ahora del estudio puntual, no lo busqué, pero lo estoy recordando ahora, que hablan de, por ejemplo, que al final de la carrera los hombres que tienen hijos terminan teniendo... Es un libro dirigido a padres, por eso habla de los hombres, ¿no? Porque el estudio... después busqué y hay estudios similares para mujeres, ahora los menciono. Pero habla de que los hombres que tienen hijos terminan como generando una mayor cantidad de ingresos a lo largo de su carrera que los hombres que no tienen hijos en promedio. Siempre hablando en promedio. Y ahí tenemos como romper con un mito, porque el mito sería, no, la gente que no tiene hijos y se enfoca solo en su carrera sí o sí va a obtener mejores resultados. Claro, o tengo que elegir la familia o mi carrera O la familia o mi carrera profesional. De la misma forma que hay un estudio que también que Santi me lo mencionó hace un tiempo, de que madres que tienen hijos jóvenes tienden a, en porcentaje, terminar la universidad más que madres que no tienen, que mujeres que no tienen hijos. Y yo tengo 1000 hipótesis y me estaría las próximas 7 horas como descifrando por qué. Las más fuertes que tengo es una simple cuestión de motivación. Otra que para mí sucede bastante es que los hijos, sin darnos cuenta, nos hacen aplicar muchos principios de productividad, como la ley de Parkinson. Sí. El hecho de que nos limitan la cantidad de tiempo y eso nos obliga a ser más productivos en menor cantidad de horas. También que desarrollamos una serie de habilidades, tanto empáticas como de gestión de complejidad, teniendo hijos, que quizás una persona que no los tiene no los lograría. No importa cuál es el motivo, pero sí es importante saber de que tener hijos no es esta maldición que termina en destrucción. Porque uno puede decir, sí, yo los amo a mis hijos, y está bien, pero igual de fondo estar pensando, yo los amo a mis hijos, aunque sí o sí hagan que mi vida sea un caos. Y esa segunda parte es la problemática. Sí. Porque vos puedes amar a tus hijos, entender que eso va a generar una situación que es única y que es distinta que otras situaciones, pero que eso no se convierte en una excusa para aceptar cosas que no te gustan. Y va a haber un poco de caos. Seguro. Porque obviamente si uno solamente se maneja con, por ejemplo, vas a organizar tu semana y tus roles son mi rol personal, mi rol de pareja y mi rol de dueño de negocio. Y bueno, sí, es mucho más probable que puedas equilibrar tu momento de hacer ejercicio con tu momento de trabajo, con salir a cenar con tu pareja o irte de viaje el fin de semana. Y si a eso le sumás la gestión de una casa, un hogar que tenga, ni hablar si tiene perros también, ¿no? Pero que tenga muchos seres vivos a tu cargo que vos tenés que cuidar y que te necesitan por un periodo de tiempo, ¿no? Y va a ser más, o sea, y que tienen como un montón de procesos y cambios y cuestiones imprevisibles. Y bueno, un poquito más de caos, ¿no? No malo, pero un poco más de caos, un poco más variables que manejar, más cosas que gestionar, como que vas a tener que desarrollar sistemas y habilidades para manejar más piezas, ¿no? Simplemente porque estás sumándote nuevos roles y sumándote nuevas piezas que equilibrar y manejar que si tuvieses menos. Entonces, lógicamente, pero también pasaría si te sumaras 3 roles nuevos de diferentes cosas y tuvieses que equilibrar. O sea, en todos los casos lo que estás haciendo es sumar roles, sumar variables y piezas a tu semana, entonces va a ser más desafiante que si tuvieses menos. Sí, eso siempre va a ser así. Y ahí es la lógica que le hablamos bastante el año pasado cuando estábamos con el tema de la planificación anual de si querés una vida súper simple, hiper organizada, perfecta, que nunca incumplas nada de lunes a domingo, múdate a un cuadrado blanco donde no haya nada y propónete no hacer nada durante 7 días. 0 margen de error. 0 margen de imprevistos, no va a pasar nada. Pero esa no es una vida que suene muy divertida de ser vivida. Entonces, en la medida en la cual tenemos estos otros elementos que hacen que nuestra vida sea más rica, tenemos que aceptar que hay una dosis de complejidad. Pero de vuelta, el punto acá es, no compremos el mito de que la vamos a pasar mal sí o sí. Porque el momento en el cual nosotros pensamos que algo no se puede hacer es el momento en el cual dejamos de preguntarnos cómo se puede hacer. Entonces yo digo, no, sí se puede. O cómo quiero hacerlo. Claro. Entonces si yo siempre rompan, siempre paten ahí estoy pensando como patenlo en el tobillo, siempre tiren abajo esa idea de, no, es que en mi situación no se puede tal cosa. Como mínimo explórenlo.
si la respuesta es, bueno, pero ahora estuve revisando y ahora no se puede, bueno, vuelvan en 2 semanas y vuelvan a hacerse la pregunta, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de 3 herramientas que a nosotros nos sirvieron mucho para, de alguna forma, operativizar estas cosas que estamos hablando. Sí, que en forma de rutinas. En forma de rutinas. Por vuelta, es como que suena bien, pero bueno, ¿en qué momento lo hago, chicos? Entonces, vamos a hablar ahora de eso. Pero de vuelta no hay que comprar el mito, porque, y piénsenlo por ustedes, piénsenlo por sus hijos y piénsenlo por las personas que están alrededor. Por ustedes van a ser más felices. Por sus hijos, definitivamente ustedes van a ser un mejor ejemplo para ellos al ser más felices. Y por las personas a su alrededor, porque también hacen falta muchas personas haciendo las cosas distinto para romper con estos mitos que esos mitos nos pesan, a todos nos caen sobre los hombros. Entonces, si son muchas las personas que están logrando disfrutar de las cosas, que están demostrando que no hay por qué simplemente pasarse la vida renegando, bueno, listo, va a ser más fácil para otros como romper con ese patrón también. Entonces, ustedes están, al trabajar sobre esto, no es egoísta para nada, es súper altruista por un montón de cosas. Y somos súper intensos con esto y ahora nos metemos en las rutinas, que seguramente están pensando, bueno, vamos a las rutinas. Somos muy intensos con esto porque nos ha pasado a nosotros dos, en nuestra experiencia hasta ahora, como madre y padre, que notamos que es muy habitual esto de, bueno, tenés hijos y caos, limitaciones, ya no puedo hacer nada, no tengo vida personal. Lo hemos escuchado mucho y lo hemos visto mucho. Y a la vez pasa que es como que se polarizan, ¿no? los escenarios, y en conversaciones y demás es muy difícil encontrar conversaciones en las cuales se pueda hablar en el mismo nivel de, sí, la verdad que hay un montón de caos y ayer me sentí súper frustrado o triste o enojado o agotado, pero la verdad es que soy súper feliz y no lo cambiaría por nada. Como que hablar de esas cosas en simultáneo es muy difícil poder hacerlo y vamos a ser muy intensos con estas cosas porque con Mati creemos que se tiene que poder hablar de, como en todo, ¿no? En la organización. En todo, exacto. Tenés que poder hablar de las dificultades y eso no implica que te estés arrepintiendo de lo que decidiste para tu familia, para tu vida. Y también podés hablar de que sos más feliz porque tenés hijos y no está mal decirlo. Entonces está bueno poder hablar de todas las... O sea, no es una cara o la otra, no es un extremo o el otro. La vida es como una mezcla, ¿no? De cosas, de emociones y de complejidad y demás que gestionamos todo el tiempo. La vida es una mezcla de cosas. Muy profunda, me puse profunda. Entonces, la vida es así, ¿no? En el trabajo tenemos días mejores, días peores, desafíos, días que fluyen, días que son un caos. Y la vida es así y con hijos es lo mismo. Entonces, está bueno también como encontrar ese punto medio y que podamos hablar de, sí, hay días que son un caos, cómo lo gestiono, cómo quiero enfrentarlo, cómo quiero manejarlo. Y sí, puedo aprovechar que soy mucho más feliz si hago esto o a mis hijos me motivan a trabajar con más foco y tener mejores resultados y ser mejor como persona. Y que todo eso pueda entrar en el mismo paquete y esté bien, ¿no? Y que no tenga que ser un extremo del otro. Sí. De hecho, muchas veces esos extremos suceden todos. En simultáneo. Podés estar en una crisis profunda y sentir la felicidad más grande del mundo en simultáneo. Entonces, hay que permitir que eso suceda. Sí. Bien, entonces, dijimos que teníamos tres rutinas, ya van a ver para quienes sean habitués del podcast, que vamos a, de alguna forma, conectar con rutinas o rituales que ya hemos hablado en el pasado. Y la primera gran rutina que a nosotros nos está trayendo mega resultados, y de hecho la estamos defendiendo a muerte por eso, es aprovechar mucho las revisiones grandes. ¿A qué nos referimos con las revisiones grandes? En nuestro caso lo tendemos a conectar con revisión trimestral y revisión anual, planificación anual, planificación trimestral. En las notas del episodio podemos dejar un par de links para que profundicen en eso. Pero para nosotros la planificación anual y la planificación trimestral siempre son un momento de perspectiva. Ese momento de perspectiva, ¿qué ventaja tiene? Que muchas veces, justamente en el hecho de ser padres, madres, de estar ahí de estar en el campo de batalla, estamos tan metidos en la lucha uno a uno que perdemos de vista los patrones que se repiten, que perdemos de vista las posibles acciones que podemos tomar más allá del momento concreto, ¿no? Entonces, de la misma forma que nosotros les vamos a recomendar, en el momento atiendan a lo que está pasando, tranquilos, permítanse sentir las emociones que estén sintiendo, permítanse tomar las acciones que en ese momento sean necesarias. Sí es importante tener momentos de perspectiva. Y lo bueno de estas revisiones grandes, creo que es una gran ventaja, es
que no son ni todas las semanas ni todos los días, entonces podemos protegerlas un poco más de lo cotidiano y que no requieren estar, no sé, un mes entero trabajando. Entonces, de repente, podemos pedirle ayuda a alguien o contratar a alguien que vea a los chicos un rato y decir, bueno, tengo un día, tengo una mañana, tengo un fin de semana donde reviso lo que pasó, lo que sucedió a lo largo de los últimos meses. Y a nosotros en particular, algo que nos pasó mucho fue de que en esos momentos tendemos o empezamos a darnos cuenta de que casi siempre hay un par de acciones grandes, fáciles de realizar, que automáticamente te dan mucha ganancia en las semanas o meses que siguen. Y sumo un asterisco, y a ver, así vos lo sumás ideas. Un asterisco ahí es, y esto creo que es particularmente importante cuando tenemos niños, porque los niños también cambian mucho cada 3 meses. Entonces, la revisión, esto no lo sabía hasta que lo empezamos a hacer nosotros, pero la revisión no solo te sirve como un momento de perspectiva de qué cambió en mi situación, qué puedo hacer al respecto, sino también es como el momento de, bueno, ¿y qué cambió en el niño, en la niña, y cómo yo puedo incorporar esa información en el plan para los próximos meses? Sí, porque si no tiene esa periodicidad, es muy probable que, sobre todo con bebés, pero los niños, también pasa con los niños, sin esa periodicidad lo que va a pasar es que vos vas a tener quizás planificar una rutina, una serie de actividades, divisiones de tareas en la casa y demás, que se van a quedar cortas o ya no van a coincidir con cómo es realmente la dinámica o la rutina de ese niño o esos niños. Entonces, si vos cada 3 meses estás revisando, bueno, a ver, pero ahora ¿cómo son sus horarios de sueño? Porque de repente de un trimestre al otro, de un mes al otro incluso, antes se despertaba a las 6, ahora se despierta a las 8. Nadie sabe por qué, pero eso sucede. Entonces, si tenés este momento de revisión, lográs tomar un poco de aire, analizarlo, decir, bueno, es verdad, ahora se está levantando a las 8, entonces quizá podríamos reacomodar nuestra rutina de la mañana para, no sé, levantarnos a las 6 y esas 2 horas, como ahora se levanta más tarde, hacer tal y cual cosa. Entonces, te permite como frenar, analizar y replanificar o rediseñar tu rutina o la división de tareas o lo que haya que hacer en función de la realidad y no de cómo era cuando lo pensaste, y si después nunca más lo revisás, lo que va a pasar es que no te va a ser una rutina planificada que nunca va a suceder. Porque si vos planificabas cosas para ciertos horarios y de repente cambiaron esos horarios en este niño o esta niña, si planificaste, no sé, a mí me pasó un montón, gracias a estas planificaciones, estas revisiones, pudimos ajustar, pero nos pasaba que, bueno, de repente dormía 4 siestas en el día y yo hacía un montón de cosas en esas siestas y de repente de una semana a otra empezó a dormir 2 siestas en vez de 4, a veces 1. Y claro, si no frenás, lo que va a pasar es que en el día a día estás encerrado en lo cotidiano y decís, hoy no se durmió, hoy solo durmió una siesta y me quedaron un montón de pendientes. Y en realidad no ves el patrón de que esto ya hubo un cambio en la rutina de ese niño o niña. Entonces tenés que reajustar también vos tus rutinas y ver esto que decías vos de, bueno, ¿y qué necesito? Si ahora duerme una sola siesta y yo no tengo todo ese tiempo que tenía antes, que dormía 4, ¿qué necesito? Reorganizarme con mi pareja, pedir ayuda para que alguien venga a ayudarme en el cuidado y poder recuperar ese tiempo que yo usaba para trabajar, por ejemplo, o para otras cosas. Entonces esa revisión y que sea periódico es muy, muy útil. Está bueno hacerlo cada 3 meses con la revisión trimestral personal, está buenísimo. También está bueno tenerlo ahí como un recurso, un botón de emergencia. Si notamos en un par de semanas que hubo muchos cambios o sentimos que no estamos pudiendo mantener algunas cosas, frenar y hacer una revisión y reajustar y rearmar tus rutinas o tu organización diaria, semanal, es clave. Y no tener miedo de hacer cambios, ¿no? No tenemos que decir, bueno, este año voy a hacer las cosas de esta forma y no cambiarlo. No tener miedo de cambiarlo. A veces nosotros hemos cambiado una vez por mes nuestra rutina y nuestra organización y funcionó, porque lo más importante no es mantener el mismo horario siempre, sino poder hacer las cosas importantes. Entonces, hacer la revisión ahí como un recurso, como tenerlo a mano para cuando haga falta también está bueno. Que ahí la revisión grande de estrategias, por decirlo de alguna manera, me gustó esa analogía que dijo Lu de imaginarla como las alarmas de incendios y tenerla ahí con el vidrio, el botón rojo bien grande adentro y tener un protocolo. Que el protocolo es lo que hacemos en el negocio también. Claro, si estoy saturado, si las cosas están yendo mal, que también, de hecho, es verdad, es lo que uno hace en el negocio, si de repente vos ves varias métricas que
Porque es lo que te estaría pasando en tu vida personal, ¿no? Sí, hay Con muchos varias cambios métricas que empiezan a juntos. bajar y necesitas, tipo, intervenir. Entonces, ¿qué haces? Alarma. Hoy no abrimos el negocio, por ejemplo. Hoy, no sé, esta semana no sale tal acción y tenemos un día entero de trabajo. Creo que en caso de tengo hijos, es importante que esa alarma tenga un mecanismo previsto de cómo haces para tener esas horas de foco. A nivel de pareja sí se puede. Entonces de repente decir, bueno, pedimos ayuda con los chicos. No sé, lo hacemos siempre que necesitemos esta revisión, vamos a hacerlo el domingo, que es el día que ya de por sí es más tranquilo porque ninguno de los dos trabaja. Le vamos a pedir a alguien que vea a los chicos de la mañana hasta la tarde y nos vamos a ir a este café o a este lugar, a este hotel, o los vamos a llevar a los chicos a otro lugar y la casa va a quedar sola. No sé, pero viene un protocolo bien fino de cómo ganamos un día para mirar la situación y pensar. Y acá asumo de experiencia trabajando con clientes, no es que esta de la revisión periódica sea solo para bebés. Niños cambian todo el tiempo, los adolescentes cambian todo el tiempo, los hijos en edad universitaria cambian todo el tiempo. Entonces, puede ser que necesitemos estas revisiones también y como mínimo trimestralmente está bueno hacerla. Porque nosotros, que somos adultos, cambiamos todo el tiempo. Bueno, incluso aunque no cambiemos tanto en proporción como un niño que está creciendo de forma exponencial, o un adolescente que tiene un montón de cambios, también nos puede pasar que el niño no haya cambiado sus horarios o su rutina, pero que nosotros sí necesitemos hacer ajustes en la rutina o necesitemos darnos espacio para otras cosas, para nosotros estar bien, para poder atender a todos nuestros roles. Entonces puede ser que nosotros necesitemos revisar esa rutina y cambiar cosas, por más que el niño o la niña no haya cambiado tanto. Y ahí sumo una cosita en el tema de las revisiones grandes. Está en nuestra guía de planificación anual, simplemente hago como para recordárselos y que lo chequeen, son un gran momento para pensar inversiones. ¿A qué me refiero? Casi siempre hay algunas inversiones de dinero que podemos hacer que hacen que sea mucho más fácil lograr saltos en nuestras rutinas o en nuestros progresos, ¿no? De repente yo quiero acomodar, no sé, voy a dar un ejemplo súper simple, ¿no? Pero nos pasó con Lu de que hubo un momento donde como que nuestra rutina estaba bastante trabada porque teníamos miedo de que más se caiga de la cama. Y lo que hacía, la forma que habíamos encontrado era siempre alguien se queda en la cama, pero eso era súper óptimo y subóptimo para quien se queda en la cama, porque obviamente nadie elegiría trabajar en la cama. Yo nunca haría mi rutina de mañana en la cama si puedo elegir a dónde hacerla. Y ese era un problema claramente de infraestructura. O sea, hay un montón de opciones de cama. Porque fue un periodo en el cual pasó de no moverse a empezar a gatear y tener la habilidad de tirarse de la cama si quería en silencio. Entonces, exacto. Y hasta que inventen los paracaídas para bebés, no. La solución era una solución de infraestructura. O sea, lo que necesitábamos era conseguir una cama de estas camas que van al piso, que de hecho para bebés hay un montón, que yo no sabía que eso existía hasta ahora. Y o armar un escritorio en la habitación. O armar un escritorio en la habitación, o conseguir... poner rejitas a la cama. Rejitas para la cama. Es decir, era un problema de infraestructura. Pero esa infraestructura, o sea, invertir, cualquiera de esas soluciones que mencioné recién, si yo lo cruzaba con el valor hora por el resto del primer año de la vida de nuestra bebé, estar todos los días a la mañana ahí, era una inversión ridícula. Y de hecho me recuerda mucho... El tema niños me recuerda mucho a como cuando uno empieza a organizarse, que casi siempre que te empezás a organizar, las inversiones más rentables son inversiones de infraestructura. Sí. Son tu escritorio, son una tu buena compu, silla, la lámpara. La lámpara, ¿no? Y con los niños tiende a pasar mucho eso, casi siempre empezamos a tener de vuelta todo porque quizás uno después de un tiempo de organizarse ya tenés tu infraestructura armada. Pero con los niños muchas veces empieza a pasar eso. De hecho, muchas veces con los niños en edad escolar nos pasa con clientes que cuando les explicamos que ellos tienen que tener su espacio de trabajo, automáticamente conectan y dicen, pará, y generan ese espacio para sus hijos. Y de repente sus hijos están más cómodos y pueden hacer la tarea más enfocados y están más tranquilos, ¿no? Porque la infraestructura es lo primero que nos afecta. Entonces, infraestructura tiende a ser como un súper tema a revisar. ¿Hay alguna compra que podríamos hacer ahora que nos haría la vida más fácil? Eso a nosotros yo creo que nos ha salvado infinito a lo largo del último tiempo. Y lo segundo también es, ¿hay algún tema que estoy tratando de resolver solo que podría resolver con ayuda? E incluir dentro de esa pregunta ayuda paga. Y no limitarnos o sea, está bien, pero no limitarse a solamente ayuda en la casa. No es solo que alguien venga y me ayude a limpiar la casa, que alguien venga y los vea a los chicos. También puede ser, estoy tratando de
no sé, aprender a programar haciendo cursos cortos, pero en realidad si tuviese un profesor, un mentor que venga, que me explique por dónde empezar, avanzaría mucho más rápido. Estoy tratando de yo hacer la contabilidad del negocio, pero en realidad si contratara un contador mi vida sería mucho más fácil, ¿no? Entonces, eso, porque estas dos cosas lo que tienen es que tienden a ser gastos que realizamos una vez o que requieren un mini periodo de investigación y el gasto, pero que nos dan retorno durante mucho tiempo. Entonces, y por eso decía, las revisiones grandes muchas veces nos dan ganancias rápidas, porque son cambiar hábitos nuestros, cambiar hábitos de familia, puede tomar tiempo, porque es un hábito por vez, porque hay que ir con calma, pero estas cosas no requieren. Y a la vez son decisiones de inversiones o de cambios en el hogar o contrataciones, por ejemplo, que quizás en el día a día no lo vamos a decidir, pero en ese momento de tomar un poco de perspectiva, analizar qué está pasando, qué necesitamos, analizar nuestros números, pensarlo como inversiones y decidir, bueno, este trimestre o este año voy a invertir en esto, esto y esto porque me va a permitir todo esto otro. En ese momento es más fácil tomar esas decisiones y hacerlo con calma que en el día a día. Después, en segundo lugar tenemos, que también grabamos un episodio hace poco sobre esto, así que se los vamos a dejar linkeados. Las notas de este episodio, todos los recursos que vamos mencionando van a estar en superhábitos.com/410. 410, que es 410 el número de este episodio. Así que ahí van a encontrar los links para profundizar en planificación anual, para profundizar en organización semanal. La organización semanal es súper importante porque es el momento en el cual distribuimos horas entre roles. ¿Sí? Que quizás es, ahora vamos a hablar en la rutina 3 de algo que es bien específico, creo, de tener hijos. Esto es algo que sirve para cualquier persona que tenga múltiples roles. Pero en general, si nos estamos perdiendo en un rol, sea que nos estamos perdiendo en el rol de padre o madre, porque estamos pasando mucho tiempo ahí, o nos estamos perdiendo en el rol de negocio y estamos descuidando nuestra faz más personal, familiar, casi siempre es un problema de organización semanal. Porque acá entran todos los motivos por los cuales recomendamos organización semanal, todos los motivos por los cuales les recomendamos tengan sus roles definidos, que es, si estoy trabajando en base a una lista de tareas, nunca voy a distribuir correctmente el tiempo porque estoy en un modo bastante reactivo. Si no tengo presentes cuáles son mis roles, no los voy a prever correctamente en la organización semanal y por lo tanto voy a sobrebuquearme, es decir, como planificar más tiempo del que realmente tengo. Y en tercer lugar, porque si yo no tengo una previsión correcta de qué es lo que va a pasar y en qué orden va a pasar, no puedo hacer una buena gestión de mis energías. Cuando yo organizo la semana, y esto siempre se los decimos en GT, en Gestión del Tiempo para Emprendedores, cuando yo organizo la semana lo que hago es me imagino el partido antes de que suceda. Entonces juego el partido, me imagino bien, esto va a pasar acá, esto va a venir después, acá voy a... Preveo imprevistos, preveo aire para imprevistos, que si no organizamos la semana no prevemos aire para imprevistos. Si nos sobreagendamos cosas, queda todo muy pegadito y cualquier pequeño cambio imprevisto, cosa que surja, nos genera una cantidad de pendientes y una cantidad de problemas que después es muy difícil de gestionar. Entonces, y también creo que en una parte más filosófica, acá una persona dijo, que Lulo dejó marcado, nos mandó por Instagram, el desafío es cambiar de un rol a otro, tener una reunión con un CEO y después meter una tarta al horno. Y es gracioso porque una de las ventajas de la organización semanal por roles es que hace que esas transiciones sean más fáciles por dos razones. Una es que ya las previste. Como ya te la imaginaste, ya viste que cerraba, cuando lo haces, simplemente es lo que ya iba a pasar. Entonces no te cuesta el cambio porque ya te habías imaginado hacer el cambio. Pero en segundo lugar, creo que jerarquizás los cambios como algo positivo, no como algo negativo. Una vez se siente como, no, acabo de dar esta clase, en mi caso, ¿no? Podría decir, acabo de dar esta clase que fue súper buena, trabajamos con negocios, generamos todos estos crecimientos, ¡wow, qué bien! Esto fue muy pro, muy profesional, muy importante. Y ahora estoy metiendo al microondas una milanesa. O cambiando un pañal. O cambiando un pañal. Y sentir que eso es peor. Pero en realidad no es peor. De hecho, quizás tendría que ser como, qué suerte que terminé con esas cosas más simples, como dar una clase donde está todo muy ordenadito, donde son todos adultos, es todo previsible, y ahora estoy enfrentando el verdadero desafío. O ahora estoy en el lugar donde voy a hacer la verdadera diferencia. Porque en cómo estoy, en el hecho de que estoy calentando esta tarta, ahora estoy como generando un montón de cosas positivas, ¿no? Entonces, me sorprendió la pregunta porque yo nunca lo había pensado a esa transición. Y cuando me puse a pensar por qué no lo habíamos pensado, es por esto. Es primero porque ya las previste. Entonces, es todo parte de un gran plan que es, no, uno cambia de roles, pero siempre sos vos. Y todos los roles son parte de quién sos y son igual de importantes.
Y segundo, que cuando haces la organización semanal y tenés los roles priorizados, en mi lista de roles, ser padre está antes que ser dueño de negocio. Con lo cual no siento que estoy haciendo una transición de más a menos, sino que a lo sumo siento lo inverso. Siento que, bueno, listo, terminé con estas tareas operativas, ahora vamos a lo estratégico. ¿Y qué es lo estratégico? Lo estoy haciendo con los chicos. Incluso hasta puede ser divertido, ¿no? Como cambiar de sombrero, decir, Sí. bueno, me saco el sombrero de dueño de negocio y me tiro al piso a jugar y me pongo el sombrero de padre y me pongo a pavear con mi hijo o mi hija. También puede ser divertido, o sea, podés tener ese momento de como excelencia profesional y prolijidad y oh, qué bueno esto, que está buenísimo y que tenés que, si te gusta y lo disfrutás y está en tus objetivos, seguir profundizando en eso y seguir creciendo. Y a la vez podés tener este momento de hacer algo que tenga que ver con el cuidado de tus hijos y que ese cambio sea hasta gracioso o hasta divertido, porque es como que hay un contraste, hay una diferencia, pero a su vez el hecho de que sea parte de quien sos también es divertido. El poder hacer esos cambios. O de repente, no sé, estar cambiando un pañal y después sentarte a grabar un podcast. Y tiene como su encanto también, siempre y cuando, por eso la organización semanal es importante, siempre y cuando sea parte de tus roles, sea parte de tus objetivos y sea parte de tus prioridades, ¿no? Y lo puedas ir balanceando semana a semana. Si algo de esto no está en tus objetivos, no te importa en realidad, no debería estar. Y deberíamos trabajar para que lo antes posible deje de estar y se reemplace por algo que sí te importe. Pero si todo esto te importa y es hasta gracioso, es hasta sí, como si lo ves un poco más desde afuera, es hasta gracioso el contraste y está buenísimo que así sea. Hay un artículo, ahí lo busqué recién, que publicamos el 29 de agosto de 2015, que se llama ¿Cómo ser más flexible? Consejos simples que funcionan. Y la idea central del artículo es como romper con esta idea que ser flexibles es ser dóciles y entender que ser flexibles es en realidad lo opuesto a ser frágiles, ¿no? Que viene también de la idea esta de antifrágil y todas esas cosas. ¿No? La flexibilidad lo que te da es fortaleza. En realidad algo que es muy flexible en general es algo que está... De hecho, para ser flexible físicamente tenés que estar muy saludable. Que es la analogía también que hace Leo Babauta de cuando dice como esta idea de ser como el agua. Exacto. ¿No? El agua tiene esta capacidad como es flexible, se puede adaptar a un montón de espacios, de situaciones y demás, pero a la vez tiene mucha fuerza. Claro. Y como que no se rompe agua. No se rompe. Exacto. Justamente porque es flexible. Entonces, creo que, y como todo el artículo en realidad, como me acordé, porque de hecho hay una foto ahí, lo disparó una vez que vino una prima que en ese momento tenía 3, 4 años y estuve con ella toda la semana. Y lo que me di cuenta es que me hacía mucho más flexible, o sea, me hacía mucho más flexible físicamente. De hecho, jugar con niños te hace hacer un montón de movimientos que quizás no estabas haciendo y que no puedas hacerlos te da una señal de que estás siendo inflexible. Entonces creo que también está bueno, de vuelta dentro de esto de la organización semanal, entender que hay mucho de esta flexibilidad que es positiva y que nos puede nutrir. Por eso les decía al comienzo esto de no caer en el mito, porque si empezamos a ver, hay muchas cosas que los niños generan en nuestra vida que en realidad tienen como que ellos entran en un rol como espiritualmente, si quieren, como de maestros, de tipo de informarte, de ponerte desafíos que necesitas como de alguna manera trabajar. Sí. El tema es que está en nuestro lado el vivirlos de esa forma. Y si te organizás, si haces esta práctica de organizarte cada semana con niños, básicamente lo que estás haciendo es como un curso acelerado de organización semanal. Exacto. Porque vas a aprender mucho más rápido a ser flexible, que en realidad, si no tenés hijos, igual el ser flexibles es parte de una buena organización y de saber organizarte. El prever imprevistos y saber gestionarlos y tener protocolos para eso es parte de organizarte bien. Entonces, es como que el tener hijos y trabajar en esto, obviamente, si no lo haces no va a funcionar, pero trabajar en esto es de alguna manera acelerar y optimizar el aprendizaje de cómo gestionar tu tiempo y cómo gestionar tus energías y cómo priorizar, que es el desafío que muchas veces es lo que más surge, ¿no? Cuando uno quiere organizarse mejor, el cómo priorizo en el día a día. Bueno, esto de que nos aplica Parkinson como un poco más a la fuerza, esto de que te obliga a ser más flexible, es como que te acelera un poco, te empuja un poco y te acelera los procesos que quizás si no tenés hijos los harías más lento.
pero que en realidad el resultado final de estar bien organizado es eso. Sí, y creo que esto que está diciendo Lu es súper importante. De vuelta y esto es casi una filosofía de vida que nos sirve, ¿no? Pero es ver los desafíos y usarlos a nuestro favor en lugar... Porque yo no voy a cambiar la existencia del desafío. O sea, a ver, si alguna persona está escuchando este episodio pensando en si quiere tener hijos o no, perfecto. Sí es muy importante que decidas si los querés tener o no. Eso va a hacer que tu vida en general sea mejor. Ahora, cuando ya tenés hijos, ya los tenés. Sea porque decidiste, sea porque no. Sea por el motivo que sea, ya están ahí. Entonces vos no podés decidir mágicamente dejar de tenerlos. Sí podés decir cómo gestionar esa situación. Entonces, en cómo gestionarla, uno de los puntos centrales que va a hacer que todo esto sea más divertido es qué ventajas hay acá y cómo puedo capitalizar eso. Y acá entra esto que dice Lu. Es decir, bueno, listo, si logro gestionar esto, las cosas van a ser más fáciles después. Este es como mi campo de entrenamiento. Que es lo mismo que nosotros decimos a las personas que están en un trabajo y quieren emprender. En lugar de quejarte de tu trabajo, ya estás en ese trabajo. ¿Lo necesitas? Sí, listo. ¿Cómo lo convertimos en un campo de entrenamiento? ¿Cómo lo convertimos en algo divertido? ¿Y quieres que pasemos al número 3? Sí, una cosa más sobre el tema de la organización semanal. Otra cosa por la cual es un ritual clave y lo elegimos, dentro de un montón de otras opciones elegimos 3 y uno de estos es este, porque algo que sucede mucho y que nos lo mencionan mucho y lo hemos sentido y lo sentimos nosotros y es muy habitual, es el tema de la culpa. Sí. Y la culpa surge en 1000 variables. O sea, culpa de estoy trabajando y no estoy con mis hijos, culpa de estoy con mis hijos y no estoy trabajando, culpa por no estar dedicándole suficiente tiempo o energía a tal o cual cosa, culpa porque no estoy haciendo tales cosas para mí o descuidé tales vínculos. Entonces, la culpa va a surgir un montón. En algunas personas más, en otras menos, pero es una emoción bastante habitual en la maternidad y en la paternidad. Con la organización semanal y con cuidando este ritual semanal para equilibrar roles, para priorizar, para decidir cómo gestionar tus energías y tu tiempo en la semana entre todos estos roles, lo que vas a lograr también es alivianar un poco esa culpa, porque vas a estar decidiendo, no vas a sentir que esto me está pasando, vas a estar decidiendo, bueno, yo decido que, de hecho, bueno, sumo un ejemplo personal, pero me pasó hace un tiempo, cuando Emma era más chiquita. Tuve un momento de, bueno, tomar un poco de distancia y de estar sintiéndome, ¿no?, como abrumada y tomar conciencia y decir, bueno, yo decido que en esta etapa de mi vida, el rol de madre va a ocupar mucho más espacio que estos otros roles, ¿no? Estoy decidiendo que en esta etapa de mi vida, en esta etapa de crianza, en esta etapa, esta etapa en la que está mi hija, yo elijo dedicarle más porcentaje de energía y tiempo a este rol que a otros roles. Y eso es una decisión que estoy tomando. Y eso te aliviana mucho la culpa de, por ejemplo, no estoy viendo 5 días a la semana a mis amigos o a mi familia, no estoy hablando todos los días con mi primo. Bueno, yo estoy decidiendo que va a ser así porque estoy decidiendo poner mis energías y mi tiempo en esta etapa de mi vida acá. A su vez, también puedes tomar conciencia y decidir el rol personal. Quizá no va a tener tanta cantidad de horas equivalentes a las horas de trabajo o a las horas de madre o padre, pero sí puedo decidir, yo necesito para estar bien como persona individual y poder estar ahí afuera para mi negocio, para mi pareja, para mis hijos, necesito este espacio cada semana para mi rol personal, para mí como persona. Y si vos lo decidís, lo distribuís y lo planificás así en la semana y ves todos tus roles a la par y lo elegís de esa manera, no te da culpa cuando estás haciendo esa acción que necesitas para estar bien vos como persona, no te da culpa estar trabajando y no te da culpa estar con tus hijos y no estar haciendo otras cosas. Creo que eso está bueno aclararlo porque es muy habitual y sí se puede resolver, sí se puede alivianar mucho esa culpa haciendo esta planificación semanal. Que una cosa que sumo ahí es, hay que decirle adiós a la culpa por cuidarnos, como si fuese algo opuesto, distinto o una disyuntiva con cuidar a nuestros hijos o hijas. A ver, ningún hijo o hija va a crecer bien con padres que no están bien. Porque, de hecho, ese es el 2080. Claro, o sea, que en el libro que siempre recomendamos, Brain Rules for Baby, el autor analiza científicamente con muchos estudios y súper fundamentado todas las variables de, bueno,
si querés que tu hijo sea feliz, ¿cuál es el 20-80? Y las conclusiones, uno de los elementos de ese 20-80 es que sus padres, o sus madres y su padre, o las personas que están a cargo, estén bien. Exacto. Entonces, Esa influencia positiva es mucho más importante que escuchar música clásica Claro. en el embarazo. No, claro, no es una disyuntiva, es todo parte de lo mismo. Habrá que organizarnos bien, habrá que aplicar Parkinson, habrá que elegir correctamente el 20-80 de qué actividades hacer para estar saludables. Está bien, pero no tenemos que sentirnos culpables por estar pensando en eso, porque no es opuesto, es parte de. Entonces, creo que eso es central. Y es parte, o sea, que cada uno de ustedes esté bien es parte de que sus hijos estén bien. Entonces, siempre cuando salta esa culpa, que va a pasar, como decía Lu, recuerden eso. No, esto es parte de. Y lo voy a gestionar en equilibrio, ahí de vuelta, organización semanal, pero siempre es en equilibrio con. Y de hecho, en nuestra recomendación dentro de gestión del tiempo para emprendedores, cuando trabajamos con las personas, nos sentamos a ver sus semanas, el rol personal va primero. Y no siempre tiene que ser la misma cantidad de horas. Eso Exacto. está bueno decirlo, porque a veces a mí me pasa, por ahí yo necesito, si estoy con mucho trabajo, muchas horas de cuidado de Emma, quizá necesito media hora de salir a caminar sola. Quizá necesito darme una ducha sin apuro. Y eso ya me renueva y ya me hace bien a nivel personal y me hace estar bien para mi familia, me hace estar bien para mi trabajo incluso, ¿no? Para poder enfocarme en generar resultados o en simplemente estar con mi hija relajada. Entonces, pero es eso, es sentarte a mirar todos tus roles y decidirlo. Y vamos al punto número 3. Esto es algo bastante simple. Estamos con Lu en proceso de pulirlo, aunque ya lleva, yo creo que por lo menos 8 meses funcionando y nos viene funcionando muy, muy bien. Que es algo que hemos dado en denominar las guardias. ¿Qué son las guardias? Una cosa que notamos con Lu que nos pasaba era que en el momento en el cual Emma pasó de ser un ente que estaba ahí, o sea, haciendo muchas cosas interiormente, pero que exteriormente no hacía nada, y se convirtió en un ente móvil, de repente empezamos a tener esta sensación de, hey, esto requiere vigilancia 24 horas. Por todo el tiempo puede pasar algo. Todo el tiempo puede ser que, nos mencionaron en las preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si cambia el horario de sueño? Bueno, puede ser que se levante antes, puede ser que se levante después y que cuando se levante se mueva. Puede ser que haya un día que esté súper activa y necesite de repente estar sola y simplemente uno va a estar sentado ahí tomándose unos mates y disfrutando de verla, todas las cosas divertidas que hace. Y hay días donde lo que necesita es estar trepada encima tuyo. Y va a haber días donde de repente viene una persona a verla a Emma y estamos tranquilos de que esa persona la vino a ver a Emma y listo, y podemos hacer otras cosas. Y va a haber días donde viene esa persona y Emma no quiere saber nada con esa persona y tenemos que intervenir nosotros, ¿no? Entonces, hay un desafío existencial en que todo el tiempo puede pasar algo. Y lo que nos dimos cuenta es de que esa espada de Damocles colgando sobre nuestra cabeza de en cualquier momento puede pasar algo, lo que generaba era que nunca pudiésemos concentrarnos al 100% en las tareas. Y algo que también descubrimos dentro de todo este proceso es que algo muy bueno de tener hijos es que es como que de alguna forma nos dio mucha fortaleza en los bloques de trabajo. Es decir, con menos horas hacemos más cosas porque sabemos que son las horas que va a haber. Entonces, el único riesgo detrás de eso era, de vuelta, ¿qué pasa si justo en esas horas estoy todo el tiempo preocupado y mi energía está como diluida? Y ahí surgió la idea de las guardias. Básicamente las guardias lo que significan es que con Lu, y puede hacerse en pareja, puede hacerse en una familia extendida con varias personas, puede hacerse con amigos también, o sea, no. Pero el concepto Los cuidadores que estén a cargo. Claro, el concepto es, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hay una persona que está asignada a guardia. Que puede ser una guardia activa, si sos la única, si estás vos con el niño directamente, o guardia pasiva, si no estás con el niño directamente, pero sos el responsable de lo que sea que... En ese bloque del día. En ese bloque del día. ¿Eso qué significa? Yo soy el responsable, Lu no. O Lu es la responsable, yo no. Obviamente lo que queremos es construir un equipo, que de vuelta, 2 personas también, si son más, buenísimo, de personas que confíen mutuamente entre sí y sepan que cuando el otro está a cargo no tienen que estar pensando en eso. Eso nos cambió las semanas completamente a nosotros. Sí, porque si sos la persona que está de guardia, vos ya sabés
cómo organizarte en esos momentos, por ejemplo, qué tipo de actividades proponerte hacer, si es una guardia pasiva, que, por ejemplo, guardia pasiva, yo hago guardia pasiva por las mañanas, que es cuando tenemos a una persona que nos viene a ayudar a cuidar la Emma. Entonces estamos con Mati en nuestra oficina, espacio, otra recomendación súper útil, espacio separado en la casa, si trabajamos en casa, idealmente, para trabajar, no en el mismo ambiente, porque es muy difícil. Persona que está cuidando a Emma, que está jugando con Emma en un ambiente de la casa, nosotros en la oficina, en otro ambiente de la casa separado. La guardia pasiva la hago yo en esos momentos, entonces Mati sabe que él tiene todo ese bloque de la mañana para trabajar enfocado, para irse, volver, subir, bajar, hacer lo que quiera, con todo el foco y la libertad del mundo, y yo sé que tengo que acomodar ciertas actividades y planificar mi mañana, sabiendo que puede ser que me llamen y me necesiten, y que tenga que adecuarme a eso. Entonces, cada uno tiene claro, incluso con imprevistos y demás, cada uno tiene claro cómo encarar ese bloque de la mañana, tanto si está de guardia o no está de guardia. Claro, que generás de alguna manera como burbujitas que están bajo tu control. Entonces, o sea, no generás, mutuamente te generás. Porque yo de repente sé, listo, la mañana del lunes, siguiendo el ejemplo este que dice Lu, yo tengo estas horas que están, sí o sí, las controlo yo. Porque no importa qué pase, hay otra persona que está en guardia. Entonces, o sea, yo creo que el único caso en el cual eso se va a interrumpir es en el 1% de las que pase posibilidades algo de que pase si un evento, requiera que estemos los dos. Claro, de magnitudes así drastiquísimas. Pero si no, yo sé que estas 4 horas están bajo mi control. Eso en términos de planificación sirve muchísimo. Porque ya sabes que las actividades más intensas mentalmente, que requieran mayor nivel de foco, las pones en esas horas. Y segundo, es muy útil mientras sucede. Porque, por ejemplo, a nosotros nos pasa estando en casa de que de repente si escuchas llanto, si no estás de guardia, podés sin culpa ignorarlo. Porque sabes que hay alguien que lo está atendiendo. Que de vuelta, por eso hice tanto hincapié recién en que tienen que ser un grupo de personas que tengan confianza entre sí. O sea, que vos sepas que te van a llamar si va a haber un problema drástico de esto que estábamos hablando y que si no, esa persona lo está resolviendo, lo está trabajando, va a llegar a la solución que haya que llegar y está bien. Entonces, este mecanismo de las guardias se puede aplicar. Yo creo que está bueno como pensarlo 24 horas al día. De hecho, fue lo que a nosotros nos resolvió el problema. Sí, porque si no uno termina, o están los dos pendientes, ¿no? Entonces no te llegas a concentrar nunca, o esto también es muy frecuente, ¿no? Como el malentendido. O sea, o yo pienso que vos estás pendiente, vos pensás que yo estoy pendiente, y cuando surge algo, puede generarte conflictos de por qué no te haces cargo, ¿no? Y viceversa. Entonces, que sea un acuerdo claro siempre es una buena idea en cualquier cosa que coordinemos con otras personas, pero más en esto. Acuerdo claro, siempre hay alguien que está a cargo, y como siempre una persona es la que está de guardia, también es más fácil cuando surgen, por ejemplo, no sé, si yo un día en el bloque en el que yo estoy de guardia pasiva necesito ir a hacer algo, irme un rato a hacer algo, podemos coordinarnos y decir, bueno, necesito irme 1 hora, listo, yo me quedo a cargo. Entonces vos ya cambiás el modo a guardia pasiva, reacomodás cosas y todo se acomoda. Como que fluye mucho más. Es bastante cambiante muchas veces si estás de guardia o de guardia pasiva. Tenés más atención puesta, ¿no? en eso, pero fluye mucho mejor. Que ahí, o sea, como para que se lo imaginen, nosotros lo que tenemos en nuestro calendario, Lu y yo tenemos nuestros calendarios compartidos, entonces yo puedo ver el calendario de Lu puede ver mi calendario, y es como que hay, a partir de lo del tema de las guardias, tenés 3 modos. Tengo el no estoy en guardia, caso en el cual mi organización es como si no tuviera hijos, ¿no? Entonces, yo me organizo esta mañana, no estoy de guardia, simplemente 100% bajo mi control, acomodo las actividades. Tengo modo guardia activa. Guardia activa es estamos niños, sentados, enfrente estoy yo, listo. Entonces, si es guardia activa, yo sé que ahí tengo que no prever actividades. Entonces, en el calendario eso va a ocupar... O prever ciertas actividades, como decir, bueno, me voy a ir a la verdulería, claro, aprovecho la tarde que tengo de guardia activa y me voy de paseo a comprar las verduras con los niños. Claro, exacto. Entonces, solo voy a poner actividades que hago con los niños. O sea, y ese es el modo, es con los niños. Entonces, voy a pensar,
que es divertido. O sea, es muy bueno darte cuenta de cuando tenés los bloques de actividades con los niños, porque te lleva a preguntarte qué actividades quiero hacer. Quiero ir a pasear, quiero aprovechar para llevarlos a lugares, quiero aprovechar para hacer algo, pero si ya sabes que es un momento donde, nada, guardia activa, que en general van a ser los horarios en los que los niños están despiertos y donde vos sos la persona a cargo. En general eso va a ser una guardia activa. Tenés que prever actividades, sea en la casa, sea afuera, pero con los niños. Podés mezclarlo, como dice Lu, con actividades que te sirvan para adelantar otras cosas, pero tiene que ser algo que sí o sí lo puedas hacer con un niño que está activo y que te requiere a vos. Y la guardia pasiva, en general, van a ser momentos en los cuales o hay alguien más viendo al niño, pero esa persona no tiene 100% de capacidad de resolución, que sería como una situación, o es probable que el niño o niña esté dormido, entonces está ahí y técnicamente no estás haciendo nada, pero tenés que estar atento. Y son momentos en los cuales nuestra recomendación es poner actividades que requieran un nivel de concentración más bajo. Y que puedan interrumpirse. Con facilidad. Y quedar inconclusas y que no se agrave. Claro. Y de hecho no yo una sumaría... llamada, por ejemplo. Exacto. Y de hecho yo sumaría dentro de eso el que sean comenzables y terminables en bloques más cortos. Entonces, por ejemplo, no sé, si es pasar los datos de esta hoja a esta planilla, bueno, quizás es algo que de vuelta no requiere un alto nivel de concentración, que si lo interrumpo lo puedo retomar más fácil. Esas actividades van para esos bloques. Entonces, lo que nos terminó pasando a nosotros en esta reorganización semanal fue que tenemos momentos de guardia. Nosotros tratamos de que sea equilibrado. No en todas las familias tiene que ser 50-50. Puede ser que... Y depende de la semana y también, Claro. bueno, en nuestro caso que trabajamos juntos, también hay una cuestión ahí de a veces hay ciertas semanas en las cuales hay más trabajo para hacer de mi rol o del tuyo. Entonces, también equilibramos, no siempre 50-50, pero sí equilibramos en el global. Exacto. Entonces, puede que sea igual o no en su caso, pero creo que lo importante es tener la conversación, como decía Lu, para evitar los malentendidos, identificar momentos donde cada uno esté en guardia, que el otro se relaje. Porque el tema es, que eso con Lu lo recemos, es como vos te quedás en el incendio y le decís al otro como, uy, Anda. claro. Anda tranquilo. Y de alguna forma pasa parecido como los soldados en las películas de guerra, cuando de repente dice como, vayan, déjenme acá, que yo ya estoy muerto. Es como que eso le da una responsabilidad al que sobrevive de aprovecharlo. Y eso a nosotros nos pasa mucho. A mí me pasa que, ok, Lu me está cubriendo, este es mi momento, tengo que hacerlo valer. Y también sabes, hablando de los malos entendidos, también sabes que si tenés este acuerdo, Mati está en guardia activa y yo tengo ese bloque para mí. Si Mati me llama, yo sé que es importante. Claro. Entonces nunca vamos a tener de hecho nunca tuvimos un problema de, al final yo tenía tiempo para mí y me estás interrumpiendo y no te estás haciendo cargo vos. Nunca pasa porque vos sabes que si te está llamando es porque es uno de esos casos de, no, o sea, necesito ayuda o pasa algo. Si no, cada uno se puede enfocar relajado en lo que le toca en ese momento y ambos confiamos en el otro. Claro, y si te pasa muy seguido de que en esos momentos tenés interrupciones, probablemente eso te habla de que hay que revisar nuevamente. hay que revisar nuevamente el acuerdo y también las habilidades de las personas que de repente hay alguien en la familia que se está supuestamente haciendo cargo del bebé y no sabe hacer algunas cosas. Pero de vuelta te vas a dar cuenta porque lo asignaste y ves que no se está cumpliendo. Entonces, este concepto de las guardias está 100% en proceso, lo estamos trabajando, lo estamos afinando. Pero está bastante validado, me parece. Pero, o sea, para nosotros ya es un estándar de la organización semanal en esta nueva etapa. Sí, lo que solemos hacer es, sumándolo con la rutina anterior, hacer revisión, con las dos anteriores en realidad. Revisamos esto, el sistema de guardias, lo revisamos. A veces semanalmente, a veces trimestralmente, depende de cuántos cambios o en qué etapa estemos. Pero revisarlo periódicamente también está bueno porque a veces hay que hacer ajustes o conversar de qué le está funcionando a cada uno, también en cuanto a sus otros roles, ¿no? En cuanto a no estoy llegando con las cosas de trabajo que me gustaría, o la verdad que estoy con aire, o no estoy llegando a hacer este hábito personal que me gustaría mantener y que es importante, cómo podemos reacomodar las guardias. Entonces, todo esto se retroalimenta, ¿no? O sea, el sistema de guardias y los momentos de revisiones y de estas rutinas de revisión. Sí, bueno, cubrimos un montón de temas. Creo que atacamos varios. Hay un montón más para charlar, pero bueno.
varios lugares. Así que lo que nos gustaría ahora, que estamos cerrando el episodio, es que nos cuenten si les resultó útil, si no, si tienen algo parecido a las guardias y nos pueden contar sus tips para hacerlo, también nos sirve. Entonces pueden ir a comentarios en YouTube, nos pueden mandar un mail a comunidad@superhábitos, pueden enviarnos un mensaje privado por Instagram. Y ahí. pueden ir a Instagram, si no nos siguen todavía, ir a seguirnos porque lo que vamos a hacer esta semana en la que se publicó el episodio, es conversar del tema más en profundidad, juntar preguntas de ustedes y quizás si hay cositas que les podemos compartir o conversar, intercambiar, hacerlo ahí en Instagram y después lo dejamos en historias destacadas y demás. Exacto, así que nada, retomando lo que decíamos al comienzo, es una linda aventura, hay que disfrutarla, tanto el negocio como los niños y las niñas, hay que disfrutarlo. Se puede, a nosotros nos pasó el año pasado, que fue el año del nacimiento, igual fue el mejor año de Super Hábitos hasta ese momento. Estamos llegando, ya cerramos el primer semestre, este año fue mejor que el año pasado, hasta ahora. Entonces, definitivamente es posible seguir creciendo con el negocio, disfrutar de este proceso. El tema está en ir incorporando herramientas y en aprovechar también experiencias de otras personas, que es algo que, como les contamos al comienzo, nosotros hicimos y que esperamos que ustedes también hagan. Les mandamos a todos un abrazo súper grande. Lu, muchas gracias por compartir tus sabidurías. Gracias a vos, Mati. Y bueno, ya la semana que viene nos encontraremos de vuelta a los tres. Con Santi, sí, lo extrañamos hoy. Así que nada, esperamos que sigan muy lindo con su semana y nos vemos la semana que viene para otro episodio del show de Super Hábitos. Nos vemos y chau, chau.